Imagina que estamos en el camerino de una estrella de los años 50, pero no de una cualquiera. Hay una boa de plumas descansando sobre el sillón de terciopelo, un espejo con bombillas doradas que parpadean como si estuvieran nerviosas y un olor inconfundible, mezcla de polvo de arroz, tabaco negro y glamour con mayúsculas. En el centro de todo, ella, con su bata de seda, pestañas como abanicos y ese gesto de «yo ya he vivido todo y aún me queda por deslumbrar». Es Sara Montiel y está a punto de salir al escenario. Pero antes del aplauso, antes del mito, hubo rituales, secretos guardados entre frascos de cristal y polvos perfumados, rutinas de belleza que no solo construían una imagen, eran su armadura, su espejo, su juego. Hoy vamos a desvelar los trucos, rutinas y excentricidades que convirtieron a Sara Montiel en la diosa del glamour ibérico, desde los rizos perfectos hasta los labios de fuego, pasando por hielos en la cara, cremas que olían a jazmín y un aplomo que ni el mejor sérum podría ofrecer. Prepárate para entrar al tocador de una leyenda. Y ya sabes, si vas a maquillarte, que sea como si fueras a conquistar el mundo. Antes de convertirse en la diva que se paseaba por Hollywood en bata de satén y labios rojo rubí, Sara Montiel fue María Antonia Abad Fernández, nacida en Campo de Criptana, un pueblo de La Mancha, el 10 de marzo de 1928. De familia humilde, lo suyo no fue exactamente un cuento de hadas, pero sí uno de los grandes giros de guión de la historia del cine español, con una belleza que cortaba la respiración y una voz que podía hacerte fumar aunque no supieras. Sara conquistó medio mundo, desde el plató hasta el escenario, pasando por más de un corazón roto. Debutó en el cine con apenas 16 años y su fama despegó con películas como Locura de amor o El último cuplé en 1957, la cinta que la consagró como icono nacional e internacional. Tan solo un año después, con La Violetera, se convirtió en la actriz mejor pagada del cine español. Y no solo eso, fue la primera española en triunfar en Hollywood, con papeles en películas como Veracruz, junto a Gary Cooper y Burt Lancaster. Pero más allá del talento, Sara Montiel construyó un personaje de diva, sensual, fuerte y libre. Su personalidad era una mezcla perfecta de elegancia, descaro y coquetería. Decía lo que pensaba, se reía del que dirán, fumaba puros, adoraba los abanicos y presumía de haber rechazado a figuras como Severo Ochoa o Cantinflas y de haberse casado por amor o por puro capricho. Porque sí, Sara se casó 4 veces y no precisamente con desconocidos. El más famoso de sus maridos fue el director estadounidense Anthony Mann, pero también pasó el tiempo con novelistas, empresarios y algún que otro joven cubano más admirador que amante, con una carrera que abarcó más de 6 décadas, más de 60 películas y una imagen cuidadosamente construida. Sara no solo fue actriz y cantante, sino también empresaria, autora y mito. Su rostro ocupó portadas, sus curvas despertaron suspiros y su presencia impuso una estética, el glamour español con acento manchego y perfume de Hollywood. Entre cremas, perfumes y cigarros, la belleza según Sara Montiel. La rutina de belleza de Sara era casi una coreografía escénica, un acto de amor propio y una forma de esculpir su propia leyenda. Sara nunca dejó al azar su imagen. Desde muy joven supo que el glamour no es solo genética, es también disciplina, mimo y un punto de drama. Su piel, eternamente impecable incluso con más de 80 años, era su orgullo. Sus productos preferidos eran de alta gama, como no podía ser de otra forma. Cremas de Helena Rubinstein, lociones de Elizabeth Arden, elixir de Guerlain y, según algunas entrevistas, también vaselina pura para mantener los labios hidratados
y las pestañas brillantes. Para el cuidado facial usaba trucos de toda la vida. Se desmaquillaba con aceite de oliva virgen, siguiendo el consejo de su peluquero Manuel Zamorano. Masajeaba con el aceite y luego limpiaba la piel con jabón de coco. Finalmente, usaba la emblemática Nivea Azul como hidratante básica. Para tonificar, utilizaba agua de rosas y mascarillas caseras de pepino y yogur, que hidrataban sin irritar una piel sensible. Tampoco se cortaba con el lujo. Mezclaba cremas de Helena Rubinstein, Elizabeth Arden y Guerlain, dando a su piel un toque sofisticado. Sara era devota del maquillaje clásico, ese que resiste al paso del tiempo como sus cuples. Su combinación estrella era una mezcla de una base densa para aterciopelar la piel, pómulos marcados, ojos de gata y labios eternamente rojos. Sara Montiel era célebre por sus labios carnosos y perfectamente definidos, que eran una parte central de su rostro. Su técnica era la siguiente: redibujaba el contorno natural de sus labios, sobre todo el labio superior, para exagerar el arco de Cupido y lograr una forma más voluptuosa y simétrica. El labio inferior también se perfilaba sutilmente por fuera del borde natural, pero sin exceso, para no perder la proporción con el superior. Usaba un perfilador de labios rojo oscuro, probablemente con un subtono azul para realzar el blanco de los dientes y dar mayor contraste. El delineado se hacía con trazo firme y preciso, siempre antes de aplicar el labial. A veces utilizaba el lápiz para rellenar todo el labio como base, asegurando así una mayor duración del color. Prefería los tonos rojos intensos, burdeos o cereza, muy de moda en los años 50 y 60. En ocasiones usaba un toque de gloss o vaselina en el centro del labio inferior para dar volumen y un efecto 3D. Antes de que existieran esos términos, sus ojos siempre felinos, delineados con eyeliner clásico negro, para una mirada dramática, sello característico de su estilo. Ella decía que los ojos son la voz del alma. Y si no tienes alma, con un buen eyeliner se disimula. Les daba la forma deseada centrándose en alargar visualmente el ojo con un rabillo angulado, un clásico cat eye de los 50. Y nada de sutilezas, el trazo era grueso en la parte externa del ojo y más fino hacia el lagrimal, lo que aportaba dramatismo sin perder sofisticación. Usaba eyeliner líquido o en gel, aplicado con pincel muy fino o con aplicador clásico de fieltro. En ocasiones repasaba la línea de agua inferior con lápiz negro o simplemente delineaba a ras de pestañas inferiores con sombra oscura difuminada. Y como muchas artistas de su época, recurría a un lápiz beige o blanco justo por encima de las pestañas inferiores para agrandar la mirada. Usaba pestañas postizas para intensificar la mirada, grandes, curvadas, dramáticas. A veces las combinaba con una capa de rímel negro espeso en sus pestañas reales. Y como no, también aplicaba sombra clara o satinada en el párpado móvil y el lagrimal para abrir la mirada, y tonos tierra o marrones en la cuenca para dar profundidad. Para terminar, un toque de polvos de arroz, una técnica aprendida del antiguo Hollywood para sellar y matificar el acabado final. Así acentuaba su famosa piel de melocotón impecable. Sara era puro perfume. Su fragancia predilecta, Youth Dew de Estée Lauder, un perfume envolvente casi teatral como ella. También se ha mencionado que Chanel número 5 formaba parte de su tocador, junto con esencias más exóticas que encargaba desde París. El peinado era su corona. Mantenía su melena siempre peinada y brillante, con un cuidado extremo por el volumen. Usaba aceites capilares y champús importados, aunque también recomendaba en entrevistas usar huevo batido como tratamiento capilar. Y jamás salía sin su laca, nunca, ni al buzón. Uno de los trucos de la Montiel era su amor por las pelucas.
Aunque tenía un buen pelo, el gusto de cambiar el look según el día era algo que no podía evitar, así que tenía una gran colección de pelucas para cada ocasión que le aligeraban largas sesiones de peluquería. Rizadas, rubias, morenas, cortas, ningún look se resistía a Super Sarah. A medida que fue haciéndose mayor, los trucos de Sarah agudizaron su ingenio. Antes de que imagináramos siquiera que un filtro en la cámara podría sacar nuestra mejor versión, o por lo menos una versión con menos ojeras, Sarah ya era una maestra del filtro. Recurrió a medias de Dior Gris número 9 como filtro ante las cámaras para suavizar arrugas. Un truco de diva legendaria del que nunca se avergonzó o intentó ocultar. Y como toda diva empujada por esa reticencia a que las mujeres puedan envejecer, tuvo que pasar por el bisturí. Confió en el cirujano Antonio Tapia, quien nunca desveló los retoques de Sarah, pero siempre alabó su piel de melocotón, de la que dijo que jamás encontró una igual. Mitos y verdades sobre la belleza de Sarah Montiel. Sarah Montiel tenía fama de fantasiosa. Muchas de sus declaraciones eran una realidad un poquito maquillada, como cuando habló de su relación amorosa con James Dean, o se atribuyó el descubrimiento artístico de Barbra Streisand. Os propongo un juego. ¿Sabrías decirme qué mitos de Saritísima son ciertos? Mito 1. Sarah dormía maquillada para no perder la belleza ni dormida. Parcialmente cierto. Se decía que Sarah Montiel nunca se desmaquillaba del todo, especialmente cuando dormía acompañada. Ella misma comentó en entrevistas que se dejaba un leve toque de labial o delineador para no espantar al despertar. Lo cierto es que muchas actrices de su generación hacían lo mismo, una costumbre heredada de Hollywood. Una nunca sabe quién se puede cruzar en el pasillo del hotel, decía entre risas. Mito 2. Se bañaba en leche como Cleopatra. Mito romántico, pero falso. Aunque tenía una obsesión por el cuidado de la piel, nunca se ha documentado que recurriera a rituales tan exóticos. Sí usaba, eso sí, aceites corporales nutritivos, como el de almendras dulces, y cremas con colágeno, muy avanzadas para su época. Prefería la cosmética de lujo europea, especialmente francesa y suiza. Mito 3. Tenía un pintalabios secreto que jamás reveló. Falso. En parte, aunque usaba labiales de marcas conocidas como Revlon o Estée Lauder, sí solía mezclarlos hasta dar con un tono único. En su camerino podía tener 4 o 5 labiales abiertos al mismo tiempo y los aplicaba con pincel combinando el rojo carmesí con toques marrones o violáceos según la luz del set. La luz es traicionera, cariño, hay que saber seducir también al foco, decía. Mito 4. Tenía su propio estilo y no seguía las modas. Totalmente cierto. Sarah tenía un estilo de maquillaje muy definido y no se dejaba llevar por las tendencias. Mientras otras artistas se pasaban a estéticas más naturales o minimalistas, ella seguía fiel a su delineado, sus labios potentes y su melena voluminosa. Incluso en los años 80 seguía usando técnicas de los 50. Mito 5. Fue un referente para las mujeres maduras. Muy cierto, Sarah Montiel rompió con la imagen de que el glamour tenía fecha de caducidad. A lo largo de su vida reivindicó el deseo, la sensualidad y el poder femenino en todas las edades. Se convirtió en un ícono de belleza madura, con trucos específicos como usar iluminador en polvo muy fino, evitar texturas grasas y recurrir a tonos vino o ciruela en lugar de rojos brillantes. Y así, entre polvos compactos, rímeles incombustibles y labios que jamás pedían permiso para seducir, Sarah Montiel se convirtió en leyenda. Fue diva, fue pionera, fue provocadora y fue ella misma hasta el final, con su voz aterciopelada y ese seductor gesto de medio lado. Podías estar de acuerdo o no con su estilo, pero lo cierto es que tenía uno propio,
Y eso no es poca cosa en un mundo que intenta moldearte. Sara no se dejó moldear ni por Hollywood ni por el que dirán. Dicen que en su camerino siempre había 3 cosas: un espejo, un cigarro y la certeza de que lo mejor estaba por venir. Porque como ella misma dijo una vez, yo no me retiro, yo me voy cuando me da la gana. Y vaya si lo hizo. Si te ha gustado este pequeño homenaje lleno de rímel, anécdotas y polvos translúcidos, suscríbete al canal y dale like, que no te cuesta más que un real. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál crees tú que era el verdadero secreto de Sara Montiel? ¿El maquillaje o la actitud? Nos vemos en el próximo capítulo, donde seguiremos desenterrando los secretos más bellos de la historia. Hasta entonces, sombra aquí, sombra allá y mucha historia que contar.